Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Quien lee los 4 evangelios en orden nota algo desde las primeras líneas. Mateo comienza con una genealogía. Marcos arranca con Juan el Bautista predicando en el desierto. Lucas abre con el nacimiento de Juan, hijo de Zacarías y Elisabet. El Evangelio de Juan abre de una manera completamente distinta. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan deja de lado la genealogía, el pesebre y el anuncio a los pastores. Empieza antes de Belén, antes de Nazaret, incluso antes de Abraham. Desde ahí establece el tono de todo su relato. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comparten tantos relatos, secuencias y frases que desde hace siglos se los conoce como sinópticos, una palabra que significa que miran juntos. Los 3 presentan el ministerio de Jesús en Galilea, narran muchas de las mismas parábolas, registran los mismos milagros y avanzan hacia Jerusalén con un ritmo semejante. Juan organiza su relato de otra manera. No conserva las parábolas narrativas características de los sinópticos. Tampoco relata el nacimiento de Jesús, ni su bautismo de la misma forma que ellos. La tentación en el desierto, la transfiguración y la institución de la Cena del Señor tampoco aparecen en su relato. Al mismo tiempo, presenta extensas conversaciones que los otros 3 nunca mencionan. El diálogo nocturno con Nicodemo, el encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, discursos durante las fiestas judías en Jerusalén y la resurrección de Lázaro, que Mateo, Marcos y Lucas no registran. ¿Por qué Juan cuenta la vida de Jesús de una forma tan distinta? Hacia el final de su evangelio, Juan declara el propósito con el que escribió. Eligió determinadas señales para que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Ese propósito ayuda a entender por qué su relato selecciona y organiza la vida de Jesús de una manera tan particular. Mateo, Marcos y Lucas cuentan la historia de Jesús siguiendo una ruta reconocible. Los 3 sitúan la mayor parte de su ministerio público en la región de Galilea, al norte de Israel. Los 3 narran las mismas parábolas: el sembrador, el grano de mostaza, los labradores malvados. Los 3 registran muchos de los mismos milagros: la alimentación de los 5.000, la curación de ciegos y paralíticos, la expulsión de demonios. Y los 3 conducen su relato hacia un mismo destino: Jerusalén, la cruz y la tumba vacía. El parecido es tan notable que si uno coloca los 3 textos en columnas paralelas, numerosos pasajes pueden leerse lado a lado. No solo coinciden los acontecimientos, a menudo coinciden las palabras exactas. El relato de la alimentación de los 5.000, por ejemplo, aparece en los 3 con detalles casi idénticos: 5 panes, 2 peces, 5.000 hombres, 12 cestas de sobras. La confesión de Pedro, «Tú eres el Cristo», se encuentra en los 3 con la misma estructura y en el mismo punto de la narrativa. Cada evangelio, sin embargo, tiene su propio acento. Mateo escribe dirigiéndose a lectores familiarizados con las escrituras de Israel. Cita constantemente el Antiguo Testamento y señala una y otra vez cómo la vida de Jesús cumple las profecías. Frases como «para que se cumpliese lo dicho por el profeta»,
atraviesan todo su relato. Su evangelio abre con una genealogía que conecta a Jesús directamente con Abraham y con David, las dos figuras centrales de la promesa y el linaje de Israel. Marcos es el más breve de los cuatro. Su narración avanza con urgencia. Una de sus expresiones más frecuentes es inmediatamente. No se detiene en largos discursos. Muestra a Jesús en movimiento constante, sanando, enseñando, confrontando, caminando de un pueblo a otro. Su evangelio comienza sin genealogía y sin relato de nacimiento. La primera escena es Juan el Bautista en el desierto, y a los pocos versículos Jesús ya está siendo bautizado y llamando a sus primeros discípulos. Lucas tiene otro perfil. En su prólogo declara que investigó los hechos cuidadosamente, hablando con quienes fueron testigos desde el principio. Lucas 1:1-4. Su relato es el más extenso sobre la infancia de Jesús. Incluye la anunciación a María, el nacimiento de Juan el Bautista, el cántico de Simeón en el templo y la visita de Jesús al templo a los 12 años. Lucas presta una atención particular a los marginados: mujeres, pobres, samaritanos, recaudadores de impuestos, pecadores que otros consideraban perdidos. Parábolas como la del hijo pródigo y la del buen samaritano aparecen exclusivamente en su evangelio. A pesar de estas diferencias de énfasis, la estructura general coincide. El ministerio público comienza después del bautismo de Jesús. La enseñanza y las obras se desarrollan en Galilea. Jesús llama a sus discípulos, enseña en parábolas, sana enfermos, expulsa demonios. En un momento central, anuncia que debe ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar. Los discípulos no comprenden. La tensión crece y el relato desemboca en la última semana, la entrada a Jerusalén, la última cena, la oración en Getsemaní, el arresto, el juicio, la crucifixión, la resurrección. Marcos fue probablemente el primero en ser escrito, aunque el orden exacto de composición sigue siendo discutido. Al leerlos juntos, resulta claro que Mateo, Marcos y Lucas comparten muchos de los mismos episodios y una estructura narrativa semejante, desde el bautismo hasta la resurrección y desde Galilea hasta Jerusalén. Esa coincidencia entre los tres hace que la diferencia del cuarto evangelio resulte todavía más evidente. Al pasar de Lucas a Juan, cambian la estructura, la selección de acontecimientos y la manera de presentar a Jesús. Quien abre el evangelio de Juan, esperando encontrar lo que ya leyó en los otros tres, se encuentra con un texto sorprendentemente distinto. El bautismo de Jesús, el momento que en los sinópticos inaugura su ministerio público, con el Espíritu descendiendo como paloma y la voz del Padre declarando: «Este es mi Hijo amado», no aparece narrado en Juan. Juan el Bautista lo menciona como testigo. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1:32. Pero el acontecimiento mismo, con Jesús entrando al agua y el cielo abriéndose, no se encuentra. La tentación en el desierto, 40 días de ayuno, las 3 pruebas del diablo, los ángeles que ministraron a Jesús al final, ocupa un lugar importante en Mateo y Lucas y se menciona brevemente en Marcos. En Juan no existe. La transfiguración, aquel momento en que Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús transformado en un monte, con su rostro resplandeciente y sus vestiduras blancas, mientras aparecían Moisés y Elías junto a él, uno de los episodios más extraordinarios de los sinópticos, no se encuentra en el cuarto evangelio. Las parábolas están completamente ausentes. Ni el sembrador, ni el hijo pródigo, ni el buen samaritano,
ni las 10 vírgenes, ni el trigo y la cizaña. En los sinópticos, las parábolas constituyen una de las formas más características de la enseñanza de Jesús. Marcos incluso afirma que sin parábolas no les hablaba. Marcos 4:34. Juan no incluye ninguna. Las expulsiones de demonios, frecuentes en Marcos y presentes en Mateo y Lucas, tampoco aparecen. En los sinópticos, estos episodios demuestran la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Juan no registra ni uno solo. El Sermón del Monte, la enseñanza más extensa de Jesús en Mateo, que incluye las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y algunas de las frases más conocidas del cristianismo, no tiene equivalente en Juan. La institución de la Cena del Señor tampoco está. Juan dedica varios capítulos a los acontecimientos de la última noche de Jesús con sus discípulos, pero en lugar del pan partido y la copa con las palabras «Haced esto en memoria de mí», registra algo que los sinópticos no mencionan: Jesús lavando los pies de sus discípulos y la agonía de Getsemaní, Jesús orando con angustia, pidiendo al Padre que pase de él aquella copa, sudando como gotas de sangre según Lucas. No aparece en la narrativa de Juan. El cuarto evangelio presenta a Jesús avanzando hacia la cruz, con una determinación que no incluye esa escena de agonía. La lista es tan extensa que quien conociera únicamente el evangelio de Juan no sabría que Jesús enseñó con parábolas, que fue tentado en el desierto, que fue transfigurado en un monte, o que pidió a sus discípulos partir el pan en su memoria. Juan reconoce abiertamente que su evangelio contiene una selección de todo lo que Jesús hizo. Al cerrar su relato escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:30. Y en el versículo final añade: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. El propio Evangelio deja claro que Juan seleccionó solamente una parte de todo lo que Jesús hizo. Entre el material que Juan preserva aparecen pasajes extensos, conversaciones completas y acontecimientos que ofrecen una perspectiva particular sobre el ministerio de Jesús. Su evangelio se abre con un prólogo que no tiene paralelo en ningún otro libro del Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Mientras Mateo comienza con Abraham, Marcos con el ministerio del Bautista y Lucas con el sacerdote Zacarías, sirviendo en el templo, Juan retrocede hasta antes de la creación y presenta al Verbo existiendo desde el principio con Dios. El prólogo avanza después hasta la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La primera señal pública de Jesús en este evangelio es la transformación del agua en vino durante una boda en Caná de Galilea. Los sinópticos no registran este acontecimiento. Juan indica que allí manifestó su gloria y que sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. En el capítulo 3 aparece Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín que busca a Jesús de noche. La conversación entre ambos contiene una de las declaraciones más conocidas de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras se encuentran únicamente en Juan. El capítulo 4 presenta el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Los sinópticos mencionan brevemente que Jesús pasó por Samaria. Juan convierte ese tránsito en uno de los diálogos más largos y teológicamente ricos de todo el Nuevo Testamento. Jesús habla del agua viva, de la adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:23, y revela a esta mujer que Él es el Mesías, algo que en los sinópticos Jesús tiende a mantener en reserva durante gran parte de su ministerio. En el capítulo 5, Juan registra la curación de un paralítico en el estanque de Betesda, en Jerusalén. Un episodio seguido de un extenso discurso de Jesús sobre su autoridad como hijo y su relación con el Padre. En el capítulo 9, la curación de un hombre ciego de nacimiento desencadena una investigación por parte de los fariseos que ocupa todo el capítulo y plantea una de las confrontaciones más directas del Evangelio. ¿Quién es realmente ciego y quién realmente ve? La resurrección de Lázaro, en el capítulo 11, ocupa un lugar central en la narrativa de Juan. Según su relato, este acontecimiento conmovió a Jerusalén y provocó la decisión formal del Sanedrín de buscar la muerte de Jesús. Juan 11:47-53. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión y dijeron: «Si le dejamos así, todos creerán en él». Fue entonces cuando Caifás pronunció las palabras que Juan registra con una precisión notable: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Juan 11:50. A pesar de su importancia en esta trama, los sinópticos no mencionan la resurrección de Lázaro. Juan también preserva el lavamiento de pies antes de la última cena, capítulo 13, el extenso discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, capítulos 14 al 17, y al final, en el capítulo 21, la restauración de Pedro junto al mar de Tiberias, donde Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Una escena que solo este Evangelio contiene y que corresponde con simetría a las 3 negaciones que Pedro había pronunciado la noche del arresto. Estos relatos comienzan a mostrar con claridad qué aspectos de la identidad de Jesús reciben mayor espacio en el Evangelio de Juan. Uno de los cambios más reveladores entre los sinópticos y Juan se encuentra en la manera de hablar sobre los actos sobrenaturales de Jesús. Esta diferencia no es sólo de vocabulario, es una diferencia de enfoque que afecta la lectura completa del Evangelio. En Mateo, Marcos y Lucas, los milagros de Jesús se describen con frecuencia usando la palabra griega dynamis, que significa poder o acto poderoso. El acento recae sobre lo que sucedió: una curación, una multiplicación, una liberación. Los sinópticos suelen presentar varios milagros en secuencia rápida. Marcos, por ejemplo, puede registrar 5 o 6 actos poderosos en un solo capítulo, uno tras otro, mostrando a Jesús en acción constante. Juan usa un término diferente. En su Evangelio, los actos de Jesús reciben el nombre de semeión, que en griego significa señal. El término señal pone el énfasis en lo que el acontecimiento revela acerca de Jesús. Juan presenta esos actos de manera que el lector observe tanto lo que ocurrió como lo que ese hecho muestra acerca de su identidad. El propio texto marca esta intención desde el principio. Después de la transformación del agua en vino en Caná, Juan escribe: «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Juan 2:11. El acontecimiento queda relacionado directamente
con la manifestación de la gloria de Jesús y con la respuesta de fe de sus discípulos. Juan identifica explícitamente las dos primeras señales por número. La de Caná es el principio de señales, 2:11. La curación del hijo de un oficial del rey en Capernaum es la segunda señal, 4:54. A partir de ahí, Juan deja de numerar, pero el texto permite identificar una serie de actos que funcionan como señales a lo largo de los primeros 12 capítulos del Evangelio. La transformación del agua en vino en Caná, la curación del hijo del oficial en Capernaum, la curación del paralítico en el estanque de Betesda, la alimentación de los 5.000 junto al mar de Galilea, Jesús caminando sobre el agua, la curación del hombre nacido ciego en Jerusalén, la resurrección de Lázaro en Betania. La manera en que Juan organiza varias de estas señales también resulta característica. Después de algunos de estos acontecimientos, el relato presenta enseñanzas extensas de Jesús que desarrollan su significado y relacionan lo ocurrido con su identidad. Después de la alimentación de los 5.000, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. La señal fue el pan multiplicado para una multitud. El significado que Jesús reveló iba mucho más allá de aquel pan. Después de la curación del ciego de nacimiento, el conflicto entre Jesús y los fariseos gira en torno a quién ve realmente y quién permanece ciego. Jesús dice: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Juan 9:39. La señal fue la vista restaurada de un hombre que nunca había visto. La pregunta que dejó fue sobre otro tipo de ceguera. Y antes de la resurrección de Lázaro, Jesús ya había pronunciado las palabras que daban sentido a lo que estaba por hacer. Le dijo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Juan 11:25-26. La señal fue un hombre saliendo de una tumba después de 4 días. La declaración que la precedió alcanzaba mucho más allá de aquella tumba en Betania. En Juan, varias señales quedan estrechamente relacionadas con enseñanzas que desarrollan lo que esos acontecimientos revelan acerca de Jesús. El relato dirige así la atención del lector desde el hecho realizado hacia la identidad de quien lo realizó. En los sinópticos, Jesús enseña a las multitudes, principalmente a través de parábolas, historias tomadas de la vida cotidiana que ilustran verdades sobre el reino de Dios. El sembrador sale a sembrar. Un hombre encuentra un tesoro en un campo. Un padre recibe de vuelta a un hijo que había partido con su herencia. Estas imágenes son la marca de la enseñanza de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan, gran parte de la enseñanza de Jesús adopta una forma diferente. Habla directamente acerca de su propia identidad, mediante declaraciones que no aparecen de la misma manera en los otros 3 evangelios. 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesús utiliza la expresión «yo soy», seguida de una imagen que lo identifica. «Yo soy el pan de vida», 6:35. «Yo soy la luz del mundo», 8:12. «Yo soy la puerta de las ovejas», 10:7. «Yo soy el buen pastor», 10:11. «Yo soy la resurrección y la vida», 11:25. «Yo soy el camino y la verdad y la vida», 14:6. «Yo soy la vid verdadera», 15:1.
Ninguna de estas declaraciones aparece en Mateo, Marcos o Lucas. Cada una surge dentro de un contexto específico del relato. Yo soy el pan de vida se pronuncia después de alimentar a los 5.000, cuando la multitud busca a Jesús por la comida, y él dirige la conversación hacia aquello que solo él puede dar. Yo soy la resurrección y la vida, se dice frente a la tumba de Lázaro, ante Marta, que esperaba la resurrección en el último día. Jesús coloca esa esperanza directamente en relación con su propia persona. Yo soy el buen pastor. Aparece en medio de un enfrentamiento con autoridades religiosas y desarrolla la imagen de Jesús como quien conoce, guía y da su vida por sus ovejas. Cada declaración está ligada a una situación concreta dentro del relato. De estas declaraciones de Jesús, ¿cuál tiene un significado más especial para ti? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. O yo soy el camino, la verdad y la vida. Escribe solamente la que más te ha marcado. Pero Juan registra también otro uso del yo soy, que no lleva ningún predicado. Simplemente yo soy, en griego ego eimi. La más notable de estas apariciones se encuentra en Juan 8:58. En medio de un enfrentamiento con judíos que cuestionaban su autoridad, Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La reacción que el texto registra es inmediata. Tomaron piedras para arrojárselas. La expresión yo soy recuerda la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14, donde Dios se identifica ante Moisés como yo soy el que soy. Juan presenta las palabras de Jesús junto con la reacción de quienes lo escuchaban, dejando que el propio conflicto muestre la gravedad de aquella declaración. Junto con estas declaraciones, Juan conserva bloques extensos de enseñanza directa de Jesús. El discurso de despedida ocupa los capítulos 13 al 17, 5 capítulos continuos donde Jesús, la noche antes de ser entregado, habla a sus discípulos sobre lo que vendrá después de su partida. Les promete el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Les advierte sobre la persecución. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Les habla de la oración en su nombre. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. En el capítulo 17, Jesús dirige una extensa oración al Padre antes de su arresto. Declara: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Después incluye en su oración a quienes creerían por medio del testimonio de sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Si estos capítulos no existieran, la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo, sobre la relación entre el Padre y el Hijo, y sobre la unidad que esperaba para sus discípulos, nos habría llegado en una forma mucho más fragmentaria. Los 3 primeros evangelios cuentan la historia de Jesús moviéndose desde un territorio hacia otro. El ministerio comienza en Galilea, al norte, y avanza progresivamente hacia Jerusalén, al sur. Los sinópticos mencionan una sola subida final a la ciudad santa, la de la última Pascua. Juan presenta un movimiento diferente. En su relato, Jesús sube a Jerusalén varias veces a lo largo de su ministerio, y cada subida
está asociada a una fiesta del calendario litúrgico judío. Los sinópticos mencionan una sola Pascua. Esto llevó durante mucho tiempo a estimar que el ministerio público de Jesús duró alrededor de un año. Juan, en cambio, menciona al menos 3 Pascuas. Una al comienzo del ministerio, cuando Jesús purifica el templo, Juan 2:13. Otra cercana a la alimentación de los 5.000, Juan 6:4. Y la Pascua final, en la que Jesús es crucificado, Juan 11:55, 13:1. Esto permite estimar un ministerio de al menos 2 o 3 años, un dato cronológico que solo el Evangelio de Juan proporciona. Las fiestas también sirven como escenarios para varias declaraciones de Jesús relacionadas con los temas y símbolos presentes en esas celebraciones. La fiesta de los tabernáculos era una de las celebraciones más importantes del año judío. Duraba 7 días y conmemoraba los años de Israel en el desierto después de la salida de Egipto. Durante la celebración, los sacerdotes realizaban una ceremonia en la que vertían agua sobre el altar del templo, y cada noche se encendían grandes candelabros en el atrio, cuya luz iluminaba buena parte de la ciudad. En ese contexto, Juan registra que Jesús se puso de pie el último día de la fiesta y dijo en voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Juan 7:37. Y durante esa misma fiesta declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Agua y luz. Las 2 declaraciones correspondían directamente a los rituales que los presentes acababan de vivir. Jesús tomó los símbolos de la fiesta y los aplicó a sí mismo. Durante la fiesta de la dedicación, que celebraba la purificación y nueva consagración del templo después de su profanación bajo el rey Seleucida Antíoco IV, aproximadamente 165 años antes de Cristo, Jesús se encuentra en el pórtico de Salomón y declara: «Yo y el Padre uno somos». Juan 10:30. La reacción nuevamente fue tomar piedras. Esta organización le da al Evangelio de Juan un ritmo propio. En los sinópticos, la geografía marca el avance de la historia, de Galilea a Jerusalén. En Juan, el calendario litúrgico marca el avance. De una fiesta a la siguiente, de una revelación a la siguiente. Según el relato de Juan, varios símbolos ligados a las fiestas de Israel sirven de contexto para las declaraciones de Jesús acerca de sí mismo. Durante estas celebraciones aparecen imágenes como el agua, la luz y la Pascua, que Juan relaciona con la identidad y la misión de Jesús. Juan el Bautista lo había dicho al principio del Evangelio, con palabras que solo Juan registra: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Lo que al inicio del relato suena como un título, al final se revela como un anuncio de lo que estaba por suceder. De todo lo que Juan registra sobre Jesús, ¿qué pasaje ha cambiado más tu manera de entenderlo? Puede ser Nicodemo, la mujer samaritana, Lázaro o alguna de las declaraciones «Yo soy». Cuéntanos cuál en los comentarios. Cerca del final de su Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan hace algo que ningún otro evangelista hace con esta claridad. Declara explícitamente su propósito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas palabras ofrecen al lector el propósito declarado con el que Juan organizó su relato.
Juan reconoce que Jesús hizo muchas más señales de las que él registró. No pretende ser exhaustivo, y al decir «estas se han escrito», señala que cada señal incluida en su libro fue elegida con un criterio específico: llevar al lector a creer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido y el Hijo de Dios. A partir de esa declaración, las elecciones anteriores del relato se entienden con mayor claridad. Las señales quedan directamente relacionadas con el propósito declarado por Juan. Caná, las curaciones en Betesda y Capernaum, el caminar sobre el mar, la vista concedida al hombre nacido ciego y la resurrección de Lázaro presentan diferentes aspectos de la autoridad de Jesús. Cada acontecimiento contribuye al retrato que Juan construye de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Las declaraciones «Yo soy» también apuntan directamente hacia la identidad de Jesús. Pan, luz, puerta, pastor, resurrección, camino y vida, todas contribuyen al retrato que Juan desarrolla a lo largo de su Evangelio. Las conversaciones extensas siguen la misma dirección. Nicodemo, la mujer samaritana, los debates en Jerusalén y las palabras dirigidas a los discípulos durante la última noche desarrollan repetidamente dos cuestiones: ¿quién es Jesús y qué significa creer en él? El prólogo establece esa identidad desde la primera línea. Antes de narrar los acontecimientos del ministerio de Jesús, Juan presenta al Verbo existiendo antes de la encarnación, con Dios y siendo Dios. Las omisiones también forman parte de esa diferencia entre Juan y los sinópticos. Las parábolas, los exorcismos y la tentación de Jesús reciben espacio en Mateo, Marcos y Lucas, mientras Juan concentra gran parte de su relato en señales, conversaciones y declaraciones acerca de la identidad de Jesús. Su Evangelio dedica un espacio especialmente amplio a las palabras con las que Jesús se presenta ante fariseos, samaritanos, discípulos y multitudes en Jerusalén. Juan expresa su propósito de manera especialmente directa en estas palabras. Escribió esas señales para conducir al lector a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a tener vida en su nombre. Juan construyó un relato con una selección y una estructura propias. Su Evangelio dedica gran parte de su espacio a señales, conversaciones y discursos que reciben mucho menos espacio, o que no aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Gracias a su relato, el Nuevo Testamento conserva acontecimientos y enseñanzas de Jesús que no aparecen en los otros tres evangelios. Juan preserva el prólogo que presenta al Verbo desde el principio, la conversación nocturna con Nicodemo y las palabras de Juan 3:16. También conserva el encuentro con la mujer samaritana, la declaración «Yo soy la resurrección y la vida» frente a la tumba de Lázaro, y gran parte de las palabras dirigidas a los discípulos durante la última noche, incluyendo la promesa del Espíritu Santo, la advertencia sobre la persecución y la oración por quienes creerían mediante su testimonio. Gran parte de ese material aparece únicamente en el Evangelio de Juan. Juan eligió cada señal, cada discurso y cada encuentro con un criterio que dejó por escrito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La primera línea de su Evangelio lo anuncia. En el principio era el Verbo. La declaración final de propósito lo confirma. Estas se han escrito para que creáis. Todo el Evangelio se mueve entre esos dos puntos, desde la eternidad del Verbo hasta la fe personal del lector.
Leer los 4 evangelios juntos permite observar distintos énfasis dentro de una misma historia. Mateo, Marcos y Lucas preservan gran parte de la enseñanza pública, las parábolas, los milagros y el ministerio desarrollado en Galilea. Juan dedica un espacio especialmente amplio a las señales y a las palabras con las que Jesús habla de su propia identidad ante Nicodemo, la mujer samaritana, las multitudes reunidas en Jerusalén y sus discípulos durante la última noche. Los 4 evangelios hablan del mismo Jesús, desde perspectivas que se complementan. Mateo insiste en el cumplimiento de las Escrituras de Israel. Marcos avanza con rapidez entre las acciones y enseñanzas de Jesús. Lucas dedica especial atención a quienes vivían en los márgenes de la sociedad. Juan abre, llevando al lector hasta el Verbo que estaba con Dios desde el principio, y termina explicando por qué escribió: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.